nada, hasta lo que sabe mucho. Pero ahora que vivimos en una sociedad donde precisamos no solo el conocimiento para ampliarnos, sino precisamos también el respeto del otro. Es esto que nos permitió comprender que nos debemos respetar mutuamente. Inútil pedir que uno respete al otro si pasamos por el sometimiento del conocimiento. Para que todos nos respetemos mutuamente y nos demos el lugar que corresponde a todos como personas, necesitamos comprender y aprender a aprender. ¿Cuándo es que se declaró que todos tienen derecho a aprender? ¿Y cuándo se declaró el aprender a aprender? Los dos fueron colegas del fin del siglo pasado. O sea, después del catástrofe de la guerra mundial, él fue el que se dijo, qué horror todo lo que hicimos como muerte, cuando todos los derechos humanos tienen derecho a vivir. Individuo, sea quien sea el individuo, el ser humano tiene derecho a vivir. ¿Cuál es la Declaración Universal de los Derechos del Individuo? Y 40 años después aparece la propuesta pedagógica aprender a aprender. Pero hubo necesidad de declarar que todos los individuos tienen derecho a vivir para poder declarar que todos tienen derecho a aprender. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje es anterior a las dos declaraciones. El paradigma de enseñanza-aprendizaje es cuando todos los individuos no tienen derecho a vivir y menos todos a querer aprender. Por tanto, se enseñaba al que era parecido en mi vocabulario para mí y se enseñaba al que aprendía a reproducir el docente. No era una educación para todos. No era educación para todos, ni era que todos tienen derecho a educar, ni era que todos tienen derecho a ser personas. Y por tanto, ¿cómo vamos a respetar? Solo tenemos que respetar al sobresaliente y no respetar al regular deficiente o al regular bueno. O sea que no podemos separar la enseñanza, la educación de la ética. La nueva ética mundial es que todos somos individuos del ser humano, por lo tanto merecemos el respeto, y además de eso, todos tienen derecho a aprender. Ahí viene el cambio radical. Y yo no sé si en la formación de docentes este cambio se hizo. En la universidad no se hizo. No sé si en la formación docente, en la formación de primaria, se hizo el cambio de una época donde enseñabas y terminabas enseñando por orden de lo que aprendías, que en realidad es la orden de reproducción del docente o de la cultura que traías, a una situación actual donde todos tienen el mismo derecho de aprender, sea de la familia que llegas. La dificultad está que llega con distinto vocabulario y no todos comprenden de la misma manera el docente. Y por tanto algunos precisan más tiempo, otros menos tiempo, y algunos todavía tienen que aprender a expresarse, porque aprendieron que iban a la escuela a escuchar, pero ahora hay que avisarles que en la escuela pueden expresarse, porque ahora la base es aprender a aprender, y el que no se puede expresar no está ejerciendo aprender a aprender, sigue todavía escuchando aprender del que enseña. ¿Se dan cuenta que la ética transformó el sentido que le damos a la pedagogía? Y se dan cuenta que la pedagogía, por su metodología, tiene que resolver en qué época se instala, y que la mayoría de nosotros vivimos la gloria de estar en un cambio que tenemos que decidir hacer. O sea, no es un cambio que ya fue, ni es un cambio que va a venir si nosotros participamos. Es un cambio en el cual estamos llamados, simplemente por la época en que vivimos, corresponde a la época en que tiene que hacerse ese cambio. No es un cambio que ya pasó, y no es un cambio que va a venir solo dentro de un tiempo. Es un cambio que está ocurriendo ahora, y algunos van más rápido, otros más lento, pero es un cambio en el que todos nosotros tenemos la noticia de que podemos participar. ¿Lo asumimos o no? Y habrá algunos que lo asumen y otros no, pero es un cambio que ocurre junto con nosotros. Junto con el ejercicio de nuestra docencia ocurre ese cambio. Y uno se preguntará, bueno, ¿por qué no habrá ocurrido antes? ¿Por qué otros procesos ya no cambiaron? Y yo te dirá, no, pero no lo hagamos ahora, hagamos dentro de 5 años que ya terminé, ya me recibí, o ya me jubilé. No, no se va a hacer después que vos te jubilaste, ni fue hecho antes de que vos empieces a estudiar. Se hace ahora que estás estudiando y se hace justo ahora que estás enseñando o educando. Eso es lo interesante. Claro, pero es parte de un proceso que se ha venido gestando a lo largo del tiempo
digamos, como el desencadenamiento de una cadena, como justamente sucede en este momento por algo. O sea, hubo una guerra mundial en la cual nosotros no participamos, solamente vendimos carne muy cara, muchas vacas vendimos durante la guerra, participamos vendiendo carne, pero no participamos directamente. Y después de eso vino un duelo de humanidad que declaró que universalmente todos los hombres tienen derecho a vivir. Pero nosotros ni nos dimos por aludidos, porque no habían muerto acá, salvo un buque o un submarino que acostó, pero después no hubo ninguna guerra sobre nuestro territorio. Y bueno, y no lo vimos. Y nos está llegando ahora. Pero después ocurrió algo más fuerte todavía. Como muchas guerras locales empezaron a utilizar a los niños o adolescentes dentro de que le dieron un fusil, teniendo 11 años, 12, 14, y no hubo ningún decreto que los apaciguara diciendo no pueden emplear a niños como soldados. No, ¿qué van a escuchar? No pueden escuchar porque están en plena guerra. Que lo vemos de afuera. Entonces el consenso mundial dijo todos tienen derecho a la educación. En lugar de ir a tomar unas armas, hay que darle la educación. Quiere decir que el único instrumento que al hombre lo hace hombre, y cuando digo hombre en este caso mujer, es la educación y la enseñanza, no es el tomar armas. Por tanto, como no vimos ese detalle, no nos dimos cuenta que hubo un cambio de ética. Y el cambio de ética fue que ahora nos respetamos mutuamente porque todos tienen derecho a vivir y todos los niños y los jóvenes tienen derecho a la educación. Pero si no nos damos cuenta de eso, seguimos usando métodos de enseñanza que era cuando solo algunos tenían derecho a tener sobresaliente. Y otro estaba condenado a no terminar la escuela. Y ahora lamentablemente algunos dirigentes dicen, no, ahora es masivo, todos van a la escuela. Claro, pero el 40% se va antes. 40% se va antes. 60% de jóvenes abandonan el liceo. 60% abandonan el liceo. Unos en la primera parte y otros al final. ¿Pero qué significa que más de la mitad de los uruguayos abandonan el liceo? ¿Cómo podemos mantener todavía una propuesta liceal donde más de la mayoría no saben encontrar su dignidad personal allí? Terrible es el problema, porque simplemente por cifras ya es terrible. Y además sabemos decir, tantos repiten en segundo y tercero de escuela primaria, tantos repiten en lo que pasa en la escuela del liceo, ahí el 30% de los que pasan de escuela al liceo, después encontraremos las cifras. Y seguimos viéndolo, pasa un año, pasa otro y pasa otro. Bien, entonces nos hace falta captar que todos tienen derecho a aprender. Y que la educación y la enseñanza no se hizo como para una selección de rango. Ese es el otro detalle que tenemos que descubrir. El rol principal del educador, del docente, no es hacer una selección, es invitar a todos a aprender. No es hacer una selección. Y ya le digo, en la universidad llegamos al colmo que la mayoría se recibe en 4 o 6 años en una carrera, el 10%. ¿Se dan cuenta de lo que es el 10% que se reciban? Otros pasan 4 o 5 años más, otros no se reciben nunca. Se está perdiendo ahí el valor mismo de culminar la etapa de aprendizaje. ¿Qué sentimiento debe quedar en muchos que saben que están trabajando pero no consiguieron recibirse? Por más que el trabajo tiene su valor en sí mismo, ¿no? Y por más que muchos digan dónde se la plata. Pero ¿cuál es el sentimiento que queda? Bien, pasemos a otra línea porque yo dije la clase de hoy, el curso de hoy va a ser más complicado. El contexto es muy distinto, cada grupo, el gran problema es encontrar cómo todos pueden participar. Y estamos sabiendo que esta primera media hora no están participando activamente la mayor parte de ustedes, aunque pienso que intensamente, internamente sí. Pero tenemos que pasar a otra participación, que va a venir dentro de 5 minutos. Las posibilidades de participar. ¿En qué momento abrimos la portera por participar? Porque cada grupo tiene expectativas, tiene su modo de funcionar. ¿Y cómo se asume eso? Porque eso va a dar lugar al aprendizaje. Este aprendizaje depende de esta participación. Todos sabemos, por experiencia personal,
Y cuando participas de un suceso, tenés mucho más emoción que cuando te lo cuentan. Como también sabemos, cuando participamos en un suceso, nos sentimos participantes plenos, y en cambio cuando nos cuentan, lo recordamos o lo olvidamos. Entonces, existe un contexto propio para cada grupo, distintos grupos, pero existe además una participación. Y ese es el problema nuestro. Y la palabra participación nos va a llevar a que cada uno tiene su lugar como persona en el proceso de aprendizaje. La pedagogía se ocupa del aprendizaje, pero la forma como hacemos el aprendizaje es metodología. Y las metodologías de participación tienen un mayor valor que las metodologías de no participación. Repito, la pedagogía se ocupa del proceso de aprendizaje, por tanto precisa una metodología. Pero las metodologías participativas tienen más fuerza para cada uno que las metodologías no participativas. Entonces la participación se transforma en una cualidad muy importante. Y agreguemos, lo vamos a ver más adelante, pero lo agregamos desde ahora, ¿qué es lo que define ser ciudadano? Vamos a descubrir más adelante que finalmente ser ciudadano es que tú puedas participar de la vida del conjunto y que te sentís poco o nada ciudadano cuando te sentís excluido con poca participación de los eventos de tu sociedad. Pero esa participación está aquí en el aula. La primera condición de entrar en esta interacción de un aula donde todos tienen derecho a aprender es el grado de participación que le podemos dar. Ese es el primer fundamento, y ya estoy dando fundamento metodológico. Recién di una relación ética de la pedagogía en la época que vivimos. Estamos en plena filosofía. Enseguida digo la priorización de una nueva pedagogía construida a partir de la ética. Y el tercer punto entra la metodología, porque la metodología construye el método o el proceso por el cual se afirma la pedagogía. Ven ustedes el encadenamiento. No puede faltar ninguno de los tres, pero además tenemos que siempre empezar por el de la filosofía, porque es el que dice con quién nos encontramos. Y estamos encontrándonos con ciertos seres humanos y tenemos que decidir qué sociedad queremos. Eso es filosofía. Una pedagogía que no se asiente en la filosofía no existe. Es una burbuja. Toda pedagogía tiene un fundamento en la filosofía. Si no tenemos esa filosofía, no sabemos qué estamos enseñando ni aprendiendo. No tenemos el porqué. Por tanto, una filosofía tiene que apoyarse en lo que llamamos hoy una ética. La ética lo decide esa decisión mundial o planetaria, al menos de los 230 países que están en la ONU. La Asamblea dio como importante que todos los seres humanos tienen derecho a vivir y todo a ser respetado como derechos humanos. Pero unos años después aclaró el derecho de la mujer, el derecho del niño, después de la convención y después la convención sobre la educación. Todos los niños tienen derecho a la educación, uno va tras otro. Eso se hizo en un siglo. O sea, en la mitad de un siglo se elaboró con grandes problemas en la primera mitad del siglo XX y de 100 años se terminó la segunda parte. Ocurrió para madurarlo todo el siglo XX y en el XXI tiene que estar claro. La crisis de hoy es porque no se maduró las enseñanzas de qué es moral y qué ética tenemos para la pedagogía. Bien, pero entonces acá viene el primer paso en la metodología. Estábamos buscando la interacción y estamos buscando la participación. Entonces tenemos que tener algo en la cual todos, independiente del vocabulario, independiente de la familia, independiente del bolsillo, sepamos actuar. Por eso es que lo más sencillo es tener objetos o tener juegos que permiten jugar a la mancha, y todos podemos jugar a la mancha en el momento que podemos desplazarnos, querer manchar o poder abrazarnos. O tenemos cajas que podemos pintar porque todos podemos agarrar un pincel y hacer un garabato. Y el garabato, en el momento que la expresión de algo tiene una significación. En todo garabato hay dos elementos que podemos ver. Uno concreto que se ve inmediatamente, que es un borrón, que es una línea, que es un cuadrado, que es una mancha, y otro simbólico, que representa algo, representa un dragón que pasó volando, representa una bomba, representa un deseo. O sea, el problema es que no estamos acostumbrados que cada pintura representa simultáneamente dos elementos.
elemento físico y geométrico que vemos y un elemento simbólico que no lo vemos si no lo buscamos. Es importante lo que estoy diciendo ahora porque va a ser muy importante en la metodología. En toda actividad de expresión hay dos significados. Un significado directo que nuestros ojos habituados a tierra lo vemos, que es, por ejemplo, en la pintura, el color y la forma. Pero hay algo simbólico y eso no lo vemos fácilmente. Lo mismo cuando trabajamos arcilla, lo mismo cuando hacemos una obra de teatro. Vemos un elemento directo que es un personaje. Pero ¿qué representa ese personaje en nuestra vida? No lo vemos todos los días, ni todos lo ven. Tampoco vemos lo que representa ese personaje en las sociedades, pero cada personaje tiene una representación en sí y otra simbólica. Lo mismo puede pasar en la música. Por eso que la música puede ser el sonido que sale una lonja, el sonido que sale una tecla, pero también puede ser la expresión de alegría o de tristeza de la persona. Esa alegría no está escrita, ni está directamente en los ojos que ven lo material. Están solo en los ojos que comprenden el alma del otro. Cuando hacemos música, todos estamos haciendo un canto de alegría o de tristeza, pero no lo vemos como vemos la pintura, ni lo vemos con los oídos que escuchamos el ruido. El ruido se transforma en la significación. Es decir, ya en esa expresión vivimos dos elementos. Un elemento que es directo, que vemos, y un elemento simbólico. Ahora, lamentablemente, estamos acostumbrados a repetir los números, a repetir las letras, a ver la ortografía, a equivocarnos en la finalización de los verbos, pero no estamos viendo el significado a veces de las palabras. Aprendemos el idioma por la traducción concreta que manda a hacer, pero no aprendemos por el origen semántico. Si comprendiéramos el lenguaje por el origen semántico, no tendríamos nunca para la ortografía, porque conocemos la raíz de donde viene. Y ese elemento simbólico no está en la mayor parte de las aulas cuando hacemos idioma español u otros idiomas. Es más, muchas veces la máquina hoy te traduce en tu material lo que llega en un idioma, te lo puede traducir al otro casi instantáneamente. Siempre se equivocan dos o tres palabras clave. Cuando están cerca, la máquina se equivoca, porque ve la más frecuente y no ve la más original. Y si tu mensaje tiene algo original, siempre lo traduce por algo banal. Porque la máquina traduce por la cercanía de las letras que ponen en la misma palabra, no por la simbología que le podemos dar. Ahora, nosotros somos algo más. Bien, entonces acá tenemos ya el primer elemento. Y acá, junto con lo que estamos haciendo en la propuesta, ya viene un elemento técnico-metodológico. Buscando la participación, ya tenemos la interacción. Tenemos la interacción, maestra, alumno, otros alumnos, alumnos, y ya tenemos entonces una ecuación. La ecuación que organiza la actividad creativa. Cada sujeto, por eso con mayúscula, mueve muchos objetos, pero se relaciona también con muchos sujetos. Esta es la ecuación interactiva metodológica. La ecuación interactiva metodológica, apoyada en la idea de que la comprensión viene por la interacción proximal y que la interacción proximal nos da el elemento para la comprensión central. La interacción proximal nos prepara para la comprensión del objeto principal. Si no tenemos esa interacción, estamos siempre lejos de llegar al otro. Y cuando no llegamos, repetimos. Pero esta es la ecuación de la interacción proximal, que te aproxima al conocimiento que está más distante o nuevo. Y entonces, cuando analizamos eso en varias experiencias, nos damos cuenta de un detalle que ustedes lo van a experimentar. No tienen que crearlo porque yo se los diga. Lo tienen que experimentar, y por eso que en el curso pusimos que ustedes experimenten con los alumnos de ustedes estos elementos que están mostrando. Este es uno de ellos. Hay que experimentar qué pasa con esta ecuación. Porque transformando los objetos, ¿qué ocurre? Se modifica el sujeto. No es el docente el que está modificando el sujeto. En la interacción proximal con otros sujetos
y con los objetos. Repito, no es el docente que tiene que pretender modificar al otro sujeto.